Entonces, sí. Estos familiares que tienen este tipo de discurso, Sí. ¿son familiares que ingresan continuamente a los Bueno, penales? y eso es lo interesante, son familiares que lo visitan. Son familiares que lo visitan a esta persona que es mala y que se portó mal con todos nosotros, digamos. Hay dos casos muy fuertes, digamos, que son casos de hermanos, ¿sí? Que se portó muy mal, pero sin embargo nos organizamos entre nosotros para visitarlo. Tiene hermanos en toda la provincia y lo vienen a visitar, digamos, porque de hecho él cambió. Por eso, a ver, por eso lo que me ¿Cambió por la pena o cambió por la presencia religiosa? ¿Cambió? O sea, ¿dónde ponen los familiares el acento? Los familiares ponen Sí, el acento en la prisión, digamos, o sea, en el hecho de que finalmente está, en el hecho de que finalmente alguien le demostró que era más poderoso que él, ¿sí? Primera cuestión. Entonces puso un freno y lo recluyeron, ¿sí? Pero aparte son escenas que se repiten. Igual lo que no puedo hacer es decir esto sucede así en general, sino que es porque los casos son muy típicos de varones, digamos, violentos y abusadores, ¿sí? Violentos y abusadores no solamente, como lo decía, no solamente con sus esposas, sino con diversos miembros de la familia a lo largo de distintos momentos históricos, ¿no? Y durante años, historias de años. Estamos hablando de todos los casos, son gente que está detenida hoy, que tiene 40, 50 años, digamos, y que viene siendo violento hace 20. ¿Sí? Y de repente roba, o de repente, como en otro caso, comete abigeato, ¿sí? Y en ese momento interviene. Digo, estas son las situaciones, no encontré situaciones de otro tipo, ¿no? Otro tipo de delito, no. En todos los casos siempre la misma estructura, ¿no? Entonces, pero también aparece en el discurso de ellos esto de yo cambié, ¿sí? Yo cambié, en el caso de ellos, cambié por miedo, ¿sí? Por el miedo a estar acá, porque no me quiero ir, porque no me gusta, etcétera, digamos. Cambió por miedo, pero los familiares lo atribuyen a que cambió a partir del ingreso en la cárcel. ¿Pero por la institución o por la parte religiosa que se sucede en las cárceles? No, por la institución. En este caso ninguna de las personas de las que hablo eran evangélicos, si estás pensando en eso. Sí. No, ninguno de ellos. No, cambió por la institución, digamos, o por la reclusión, no digo por la institución, sino por la reclusión, a partir de ahí cambió. Digamos. Igual, a ver, tampoco es que esa era una pregunta mía, sino que simplemente esto es lo que surgió. Yo lo que hice fue reconstrucción de historias de vida, de relatos de vida, entonces la gente lo que me contaba sin necesidad de responder a una grilla de preguntas, ¿no? En algunos casos claramente sí, intervenía yo con algunas preguntas, pero digo, no pregunté esto, a ver, a partir de, ¿a qué atribuís el cambio? ¿Sí? Te digo, mi interpretación en función de lo que decían era que sí, la persona cambia a partir de su reclusión, ¿sí? A partir de que se le pone un límite, aparentemente. Ahora, lo que quiero destacar acá es dos cuestiones, que son ya cuestiones bien fuertemente, de contenido fuertemente teórico. Una que tiene que ver con la raigambre religiosa de todas las explicaciones que podemos encontrar aquí, que tiene que ver sobre todo con la raigambre religiosa del retribucionismo, y por lo tanto la permanencia del discurso religioso o la supervivencia del discurso religioso hasta nuestros días, y por otra parte la posibilidad de relativizar, no digo que sea así efectivamente, porque en otros casos no sucede, en otros casos hay gente que habla todo el tiempo del sistema jurídico, digamos, y lo recupera, etcétera, etcétera. En estos casos sí la relativización del sistema penal, ¿no? No es importante el delito que cometió. De hecho, cuando hablaba con otros hermanos, digamos, ni siquiera tenían muy presente si había sido que lo habían condenado por un robo o si era un hurto. No sabían tampoco ni cuánto tiempo iba a estar, pero sabían que él entendió, él ahora se arrepintió. Entonces aparecen estas referencias también, digamos, que vinculan con el discurso religioso, que hablan de esto del tiempo en la cárcel como un tiempo de arrepentimiento. Yo ahora me di cuenta de lo malo que fui, digamos, cómo me pude comportar así, cómo pude hacerle esto a fulana, cómo pude hacerle esto a mengana, digamos. Ahí yo no puedo saber, tratando de responder a tu pregunta, no puedo saber si eso fue por
yo lo atribuyo al temor nada más, digamos, al temor de estar presa, pero es una interpretación mía, no es que me dijeron como consecuencia de un tratamiento, como consecuencia del encierro, no, básicamente yo a partir de estar acá me doy cuenta de todo el mal que hice, ¿sí? Pero entonces, y quiero insistir en esto, no hay una reflexión sobre el hecho puntual, el hecho se pierde de vista completamente. De hecho, si uno habla con varios familiares, termina no sabiendo bien cuándo fue condenado, por qué, cuál fue el motivo, a diferencia de otros que tienen muy en claro el proceso penal, el tipo de delito, etc. Acá lo que hay es una esencialización del sujeto. La persona este se lo buscó, pero se lo buscó no a través de la comisión de un hecho, que es como estamos acostumbrados a pensar los penalistas sobre todo, ¿no? No se la buscó, sino que se la buscó por la maldad, por los actos de maldad continuada y reiterada con respecto a determinadas personas siempre más débiles, ¿sí? Como son las mujeres y los niños. De esa forma se lo buscó, pero aparte, estas personas siempre fueron muy pasivas, y ahí sí yo preguntaba, no es que hubo denuncias sobre abuso, sobre maltrato, es decir, no es que hubo un recurso a la justicia para que la justicia intervenga, ¿sí? Sino que fue el azar el que determinó la intervención y por lo tanto otro elemento más para asociarlo con esto de una intervención divina, ¿sí? Una intervención divina en el sentido de restablecer un equilibrio. Ahora todos estamos más tranquilos, ¿sí? Todos estamos más tranquilos porque él entendió que no se podía seguir viviendo así, ¿sí? Entonces me interesaba señalar estas cuestiones, digamos. ¿Por qué? Porque nos claramente abren otras preguntas, digamos, y además por el hecho de que nos obligan a pensar qué es esto de, una teoría que explicaba la pena, digamos, como la retribución con un mal, el mal que se causa se retribuye con otro mal, y aparentemente teoría superada, ¿no? Teoría que no podríamos abonar, pero que está presente en el discurso, algo que, como pasaba la semana pasada, digamos, respecto de la familia como causa o como posible explicación de la desviación, también como discurso completamente superado, donde ya nadie puede decir eso con seriedad, digamos, y sin embargo hay un elemento que circula, ¿no? Circula entre los profesionales, pero circula también entre los propios familiares. Esas son las cuestiones que me interesaba sobre todo desnaturalizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay otro elemento que se presenta en estos casos, digamos, y que al que no hice referencia la semana pasada y que sí quería señalarlo porque me parece verdaderamente interesante, y que tiene que ver, es un elemento que señala Pires, este autor que ya mencioné, a partir de una investigación que realizan en Canadá, Pires y Landreville y Blanquebourg, que es un grupo de investigación canadiense. Ellos trabajaron con familiares de detenidos, pero desde una perspectiva de clase, es decir, que consideraron familiares de distintas clases sociales y encontraron como dato verdaderamente interesante que los familiares de los sectores más desaventajados de la sociedad se diferencian del resto porque rechazan el surplus, dice Pires, de definición del sistema penal. Ya les voy a decir a qué se refiere con esto. El surplus de definición del sistema penal que tiene que ver con la carga ideológica del sistema penal, lo que está atrás, al costado, arriba o abajo del tipo penal, ¿sí? Es decir, o bien lo que los interaccionistas llamaron la etiqueta, ¿no? La teoría del labeling approach. Eso es rechazado, es decir, lo que encuentran en Canadá y que también lo encontré acá, digamos, es como los familiares de los sectores más desaventajados, clase media y clase alta ya no en absoluto, digamos, siguen considerando a esa persona, después de la intervención jurídica, siguen considerando a esa persona de la misma forma que la consideraban antes. Es decir, sigue siendo Juan, Pedro, José, que trabajaba en la carpintería, o trabajaba en la verdulería, o trabajaba en la esquina, etcétera, etcétera. Simplemente cometió ese delito. Entonces me preguntaba yo si en estos casos podríamos pensar que había una excepción a esa regla,
que, de acuerdo a lo que planteaban estos autores, una regla como general en los estratos más desaventajados, digamos, más vulnerables, o si por el contrario hay una confirmación, ¿no? A mí me parece, no sé si se entiende, ¿no? Este rechazo. Lo que es interesante, digamos, en la investigación de Canadá es la posibilidad de comparar cuál es la actitud de los familiares de otras clases sociales. También esta investigación se hace en un momento en que el discurso de clase o a partir de la clase social era un discurso que era completamente aceptable, algo que hoy tampoco, también la academia rechaza, ¿no? Esta posibilidad de hablar en términos de clase social. Ahora, mi pregunta tenía que ver con esto, digamos, a ver, ¿qué pasa? Este surplus de definición, ¿cuál es la posición en la que se colocan los familiares aquí de Hugo, de Carlos o de Alejandro, digamos, que son estos sujetos malvados en sí mismos, digamos, y dañinos, que fueron muy dañinos, y que hay una aceptación, por el contrario, de esa carga ideológica del sistema penal. Desde mi punto de vista, y la regla, por lo menos después de pensarlo bastante, esta regla sostenida por los autores canadienses en realidad es confirmada en este caso. No podemos decir, me parece a mí que no hay acá una excepción, ¿no? Porque la persona sigue siendo considerada en los mismos términos. Tanto es así que claramente la identificación, no hay identificación del tipo de delito, ¿sí? A diferencia de lo que sucede, dicen los canadienses, con las clases medias y altas, donde una etiqueta como ladrón o homicida, digamos, es decir, hay una suerte de reconstitución de la identidad social de esa persona a partir de esa etiqueta jurídica, ¿no? A mí me parece que incluso en estos supuestos, o tal vez en mayor medida en estos casos, donde lo que se reclama es la retribución para restablecer el equilibrio, digamos, en estos casos también se aplica este principio, ¿no? De rechazar esa carga ideológica de definición del sistema penal. Por lo menos es lo que me pareció la interpretación. Ahora, cuando digo raigambre religiosa, no... A ver, hay algunas palabras, ¿no?, que nos pueden parecer, que pueden establecer el parentesco, ¿no? Estamos hablando de maldad y de bondad, estamos hablando de arrepentimiento, me arrepentí, cambié, reflexioné, digamos, todos términos muy típicos de la construcción religiosa. Y acá es donde surge, me parece a mí, digamos, en esto es decir, mi posibilidad de interpretar en términos de reequilibrio, de establecer un reequilibrio entre el bien y el mal, no es en absoluto caprichosa, sino que tiene que ver con algo que se denominó a partir del 2004, más o menos, que es cuando este autor, de nuevo Pires, digamos, habla de la racionalidad, o comienza a hablar de la racionalidad penal moderna y la dificultad que sostiene él de poder pensar los conflictos por afuera de esa racionalidad penal moderna, es decir, la imposibilidad que tenemos mental, ¿no?, como sociedades siempre occidentales, digamos, no estamos pensando en otro tipo de sociedades, de resolver los conflictos de otra manera.